Buenas, nosotras somos Ana Silvia Cerón y Ana Maxi Bernabel y estaremos presentando nuestra microclase acerca de las oraciones compuestas subordinadas. Lo primero que vamos a conocer sobre la oración compuesta subordinada es el concepto. Y tenemos que una oración subordinada, también llamada oración secundaria, es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, llamada oración principal. Es decir, la oración subordinada es una oración que es a su vez un constituyente sintáctico de otra. Las oraciones compuestas básicamente dependen una de la otra. Una oración compuesta subordinada no tiene significado por sí sola, sino que tiene que depender de una oración principal que sí tenga sentido. Y estas oraciones, para que haya una unión entre ellas, se utilizan los nexos subordinantes. Los nexos subordinantes son aquellos nexos o conectores que enlazan un elemento subordinado o un elemento principal. Por ejemplo, de, para, cómo, por qué. A diferencia de los nexos coordinantes que unen elementos de la misma jerarquía, los nexos subordinantes unen un elemento principal con el otro elemento que se subordina y depende de él. Es decir, que las oraciones coordinadas son dependientes. A continuación vamos a estar viendo algunos ejemplos. El primero dice, salió el sol cuando nos estábamos yendo. Vemos que el nexo subordinante es cuando que introduce a una oración subordinada adverbial. El segundo ejemplo dice, me iré de vacaciones cuando termine de hacer la tesis. El nexo sería cuando. En la siguiente diapositiva vemos otros ejemplos. Enunciaron 3 personas este mes. Por esto tengo más tareas que hacer. El nexo sería por esto. En vista de que este año te fue muy bien en la escuela, iremos de vacaciones a donde tú quieras. Vemos que el nexo está de qué. La otra oración dice, por mucho que me insistas, no irás a las fiestas esta noche. El nexo es por mucho que. La última oración dice, nos encontramos donde tú me digas. El nexo subordinante sería donde. A continuación estaremos viendo los tipos de oraciones subordinadas. Bien, existen 3 tipos de oraciones subordinadas. El primer tipo es oración subordinadas adjetivas o de relativo. Aquellas que sirven para calificar o complementar a un sintagma nominal, haciendo siempre de adyacente o complemento y siendo introducidas por un pronombre relativo como qué, al qué, del qué, de quién, cuyo, dónde y cómo. Las oraciones subordinadas adjetivas pueden ser reemplazadas por adjetivos y pueden funcionar de 2 formas. Como aposiciones explicativas, en estas se escriben siempre entre comas y cumplen la función de ampliar la información sobre algo. Por ejemplo, los niños que estaban llorando no irán al parque de atracciones. En esta oración se describe que los niños estaban llorando. La aposición amplía la información sobre estos niños, pero la oración no pierde sentido si la aposición se elimina. También están las aposiciones específicas, que a diferencia de las explicativas, no van entre comas y restringen el significado del adjetivo. Por ejemplo, en la siguiente frase, los niños que estaban llorando se quedaron en su casa. Nos referimos únicamente a los niños que estaban llorando. La aposición señala a aquellos que se quedaron en su casa, por lo que al eliminar la aposición, el sentido de la oración cambia. Un ejemplo de las oraciones subordinadas adjetivas, podemos ver entre ellos,
María, que está muy molesta, te espera en el salón. En las vacaciones, cuando fuimos a Italia, nos contagiamos del virus. Podemos ver que estas cumplen la función de aposiciones explicativas. El segundo tipo de oración subordinada son las adverbiales. Son aquellas que desempeñan siempre una función de complementos circunstanciales del verbo de la oración principal. Y estas emplean nexos de acuerdo a la función complementaria que desempeña, tales como más que, tan que, apenas, tan pronto como, más que, donde, como, entre otras. Las oraciones subordinadas adverbiales se pueden reemplazar por un adverbio y pueden funcionar como complementos circunstanciales y pueden ser de diferentes tipos, como son las oraciones subordinadas adverbiales propias, que estas oraciones propias son aquellas que realizan la misma función que los adverbios y pueden ser, por tanto, de tiempo, de lugar, de modo o de cantidad. Un ejemplo de la oración subordinada adverbial es acudiré tan pronto como mis árboles lo permitan, mis labores lo permitan. Cuando estemos adentro, cerramos todas las ventanas. Te daré lo que pidas siempre que tú hagas lo mismo. El último tipo de oración es la oración subordinada sustantiva. Este tipo de oración puede ser reemplazada por sustantivos o pronombres como esto, aquello o eso. Suelen ser introducidas por un verbo en infinitivo o un nexo subordinante. Sus funciones sintácticas pueden ser las siguientes: complemento circunstancial, complemento agente, complemento indirecto, complemento directo, predicativo y de régimen.